¿cómo interpretamos todas estas conjeturas, todos estos supuestos, todos estos rumores? ¿Cómo es? Como un supuesto. Se lo digo, mire Raúl, yo trabajo, tengo que hacer eso constantemente en el Archivo Secreto Vaticano, en el archivo de la Secretaría de Estado, prácticamente paso la mitad de mi año en Roma, estudiando, investigando, yo soy historiador encima de todo, o sea, fuera de ser sacerdote, yo también estudié en la misma universidad que estudió don Carlos, o sea, fuera de cualquier cosa. Ahora, si hacemos el balance de los últimos casi 8 años, porque en abril cumpliría él 8 años como pontífice, saquen la cuenta y váyanse sencillamente a ver en el Observatorio Romano, en el Acta Apostolicis Sedis, los nombramientos de él. Toda la curia romana, absolutamente todos los dicasterios en los últimos 8 años han sido renovados. Todos los ha colocado él. Es decir, gente cercana a él. sí, de gente que él considera que sería la que le serviría y le ayudaría a llevar adelante las riendas de la iglesia. O sea, él ha renovado la curia, ha creado nuevos dicasterios, como el dicasterio de la nueva evangelización. O sea que yo creo que es un poco, insisto, un supuesto de quien sencillamente escribe una cosa, escribe un teletipo, y como el resto no tenemos carácter investigativo, como no estamos ahí, como no, sencillamente leemos las cosas, o perdóneme, pero por la falta de cultura que tenemos a veces en nuestros ambientes, leemos los titulares, pero no leemos el contenido. Y entonces luego nos quedamos con aquella idea y nadie investiga. Vuelvo a insistirle, toda la curia romana ha sido renovada por él. Eso sí, pero todos los artículos de las agencias internacionales, usted mismo los ha leído, hablan de esto. Sí. Para usted, don Carlos, que el mayordomo lo haya traicionado y que haya filtrado documentos a periodistas, ¿qué significado tiene eso? Significa algo, supongo yo, muy doloroso para él, como a cualquiera de nosotros, que alguien de toda nuestra confianza saque los papeles de mi escritorio y los lleve a la luz pública. Tiene que haber sido un golpe muy fuerte, ¿verdad? Ahora, a veces se tira un velo de misterio sobre el Vaticano, que hay secretos ahí inconfesables y no sé cosas. Hay cualquier cantidad de libros sobre eso. Es decir, hay más misterios que secretos, ¿verdad? Sí. Y los misterios están en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El resto es mucha especulación. El error para mí viene de considerar, ¿verdad?, al papado como una especie de gerencia general de una transnacional. Y ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Es decir, hay, ¿verdad?, una misión que cumplir y se cumple a través de un ministerio, que es el ministerio sacerdotal. Encima de los sacerdotes están los obispos. Cada obispo tiene autonomía, ¿verdad? El Papa es el obispo de la diócesis de Roma, pero es el primero entre varios y por lo tanto, ¿verdad?, sí tiene funciones poco generales, ¿verdad?, apoyado por todo el clero, por todos los obispos. Lo que quiero decir, ¿quién administra cada diócesis en Honduras? Cada uno de los obispos de Honduras, ¿verdad? Y el Papa no tiene la administración inmediata de cada cosa. Aquí puede pasar cualquier escándalo, cualquier desastre, ¿verdad? Y si se lo achacamos todo al pobre señor. Pregunta para los dos. A ver. ¿Se va a Benedicto XVI porque está cansado, porque no tiene fuerzas? ¿O hay fuerzas que lo hacen renunciar? ¿Para usted? Lo primero. ¿Y para usted? Es que no queda ninguna duda. Es decir, lo demás, insisto, es pura especulación. ¿Por qué no creerle a él? Es más, se lo digo, en los últimos meses, estando en Roma, lo habíamos visto ya bastante decaído. Es decir, empezó a utilizar este carrito que jalaba antes a Juan Pablo II, que por suerte no lo habían mandado al museo, y entonces todavía estaba en uso el carrito, solo lo aceitaron un poquito y lo estaba usando él. Ya cuando nosotros lo empezamos a ver, en las funciones de Navidad, por ejemplo, se le miraba bastante cansado. Es decir, ¿por qué dudar de esto? ¿Por qué dudar de que efectivamente él, insisto, siendo una persona completamente honesta, no es fácil, entiéndanlo, tener que decir y renunciar de manera pública y decir yo ya no tengo el vigor ni la energía para llevar adelante la barca de Pedro? Creo que más bien es de personas valientes. Sabemos algunos que nos perpetuamos en los cargos cuando desde hacía muchísimo tiempo teníamos que haber dicho con permiso, ¿verdad? Mejor le doy paso a alguien que lo haga mejor que yo. Insisto, yo no creo que haya, primero, que no haya ninguna presión detrás, que existe la presión anímica, como este caso de lo del mayordomo, solo que hay que, me explico, hay que matizar muy bien las cosas, leyendo los libros que fueron publicados, el libro que fue publicado a partir de eso, y qué fue lo que legítimamente pasó. Le sustrajeron al secretario, a uno de los 2 secretarios privados de su santidad, algunos de los documentos que estaban ahí, que son cartas de la comunicación interna que puede haber dentro de la iglesia,
y que luego manipuladamente se presentan como que si se tratara de cosas fuera de órbita. Casi todos los documentos que se sacaron, porque el mayordomo era de un movimiento que se llama Comunión y Liberación, tienen que ver con la vida interna de Italia, de la diócesis de Italia, porque él, y eso es al menos lo que se lee en la entrevista que se le hace al mayordomo, él creyó que la mejor manera de ayudarle al Papa era dando a conocer esa situación. ¿No le dieron dinero al mayordomo? Ese es el otro detalle que siempre se ha querido utilizar como chivo expiatorio, que se le dio dinero. Yo conozco a la esposa, que viven ahí en el Vaticano. ¿Usted lo conoce a él? Lo he visto, no le conozco de trato, lo he visto en algún momento, pero no lo he tratado directamente como sí a la esposa, me explico. Y yo le diría, ok, pero ellos siguen viviendo tal cual. O sea, entonces, ¿dónde quedó ese dinerito que se le entregó? O sea, es que insisto, todo se puede generar como una bola de especulación. Al que se le entregó dinero con la venta del libro fue al periodista al que le dieron el material. ¿Cuándo se va el Papa? Exactamente el 28 de febrero a las 8 de la noche, y la hora es sencillamente porque es la hora en la que él terminaba de trabajar normalmente, o sea, la hora en la que hacía sus oraciones, sus completas y se iba a dormir, eso es todo. A esa hora concluirá su trabajo. Permítame, los televidentes que sepan quiénes pueden aspirar a ser Papa, sustituir al Padre Benedictus XVI, al Papa. El próximo 28 él se retira, como lo está diciendo el portavoz de la Iglesia Católica en Honduras, el Padre Juan Ángel. Vamos a ver quiénes lo pueden sustituir. Tras haber conocido el mundo sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI, que marcó una ruptura en la tradición de la Iglesia Católica, la primera pregunta que surge es quién será el sucesor y cuáles son los desafíos que deberá enfrentar. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, informó que en marzo se llevará a cabo el cónclave de cardenales para elegir al sucesor con una particularidad. Se celebrará por primera vez en casi 7 siglos con el pontífice saliente en vida. La elección estará en manos de unos 120 prelados electores que elegirán entre 209 cardenales que integran el Vaticano. Pese a que más de la mitad de los cardenales son europeos, por primera vez surge la posibilidad de que se elija a un pontífice no europeo, después de que en los últimos años se eligiera a un polaco y un alemán. En el continente latinoamericano, que concentra a 42 millones de fieles católicos, 5 obispos son los favoritos para ocupar el trono papal. Nuestro compatriota Óscar Andrés Rodríguez, de 70 años. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, de 76 años. También de Argentina, el cardenal Leonardo Sandri, de 69 años. El arzobispo primado de México, Norberto Rivera, de 70 años. Y João Braz de Avis, de Brasil, de 65 años. Otros que figuran como preferidos son 2 cardenales africanos y 1 canadiense. Ellos son Peter Turson de Ghana, de 64 años. El actual responsable del Consejo del Vaticano para la Justicia y la Paz podría convertirse en el primer sumo pontífice de raza negra. Pero a finales de marzo, ¿será que se conocerá quién será el nuevo papa que deberá enfrentar grandes desafíos que tiene la Iglesia? Y es que según expertos, Benedicto XVI deja a la institución tal como la encontró. Entre estos retos están manejar los escándalos de pederastia, afrontar la reducción de creyentes católicos, la revelación de los documentos secretos del Vaticano y abrir espacios para las mujeres para el sacerdocio, una discusión que actualmente se encuentra estancada.